la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Legal Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5. República Dominicana. Hoy tenemos el deleite, el privilegio de tener, digamos así, la cátedra viva, el sensei del derecho, el doctor Pedro J. Duarte Canaán. Sí, cuando tú estabas estudiando en el bachillerato, el doctor Duarte J. Canaán estaba siendo fiscal del distrito, fiscal, óyeme bien, del Colegio de Abogados, autor de más de 30, casi 30 obras de derecho, profesor en todas las universidades de la República Dominicana, quizás el único que ha conjugado el ejercicio intenso con la academia y declarado, digamos así, el jurista y criminalista más importante de Latinoamérica y quien más conexiones internacionales tiene en República Dominicana. Démosles un aplauso porque lo tenemos aquí para discutir sobre su nueva obra, El arte de la litigación. Un momentito, maestro. Yo añado, cuando Manzano lo estaba presentando... Yo estaba escribiendo. Respete. Anotando. Yo acababa de escribir, yo sí presenté una sonrisa, no una sonrisa placentera, cuando tú lo nombraste el sensei, pero no por nada, ¿verdad?, que no esté de acuerdo, sino por tu creatividad visionaria. No, de aprobación. De aprobación, o sea, me sentí muy bien. ¿Por qué? Porque independientemente de la presentación que hacen, en lo que a mí concierne, el maestro Duarte Canaán, he tenido el honor de que fuera mi maestro de criminología en la Universidad Católica de Santo Domingo en el año 1991. Tuve el privilegio de, cuando fui fiscal, poder litigar frente a él y aprender de sus estrategias, incluso tratando de descifrar, adelantando defensa para ver si finalmente me iba bien. Y tercero, ya cuento con su amistad, bajo la sombrilla de toda esa impronta que como abogado a él lo adorna. Así que para mí más que un honor tenerlo aquí. Mira, antes del doctor, yo tengo una anécdota. Sí, pero hay que dejarlo hablar ya, Manzano. No, espérate, mi anécdota. No, está bien. Yo he tenido toda la vida para contar esta anécdota y tú entonces me la vas a cortar. No, pero no se puede. Tenemos ya... Para que quede grabada. No, pues está bien. El doctor iba a dar una conferencia en la fundación del distinguido amigo Trajano. El doctor no acepta contraparte. No, el doctor no acepta contraparte. Y Trajano me lleva yo lo voy a decir y lo acepto, de relleno ahí, para entretener al público. Y cuando yo llego, que yo sé que el doctor no acepta y que tiene una severa sinceridad y honestidad manifiesta, Trajano me lleva a la oficina y encuentro yo al doctor ahí. Y digo yo, bueno, yo voy a coger 15 minutos para vociferar teoría jurídica, porque eso es lo que me queda. Y el doctor fue quien me recomendó. No, pero... Mire, eso solo tengo yo que decir a mis hijos. Un exceso grado de humildad. Claro. El doctor me dijo, usted porque está aquí. A uno lo que le corresponde es cargar el maletín. Entonces, pero que él claro, te dejara hablar. por Dios. Ajá. Y el doctor me dio, yo quedé en las nubes. Yo no camino, yo después de eso levito. Doctor. Bienvenido, maestro. Buen día. Gustavo de los Santos, un ex alumno aventajado. La letrada Evelyn Torres, una ex jueza de la República Dominicana, una mujer de méritos sobrados. Mi amigo sui generis, Francisco Manzano, es un colega, pero Francisco Manzano es parte de mi familia. Es más que pariente, es mi familia. Y Edison Peña, un ahijado, un pupilo de luces. Gracias. Que
Lo vi pequeño en el Palacio de Justicia, un poco más pequeño en el Palacio de Él, Justicia. él no ha crecido. Ese Él no ha crecido mucho. Él no ha crecido mucho. Es decir que, él anda con una silla para pararse. gracias por recibirme aquí en Legal Radio. Y yo estoy a su entera disposición. Buen día a la República Dominicana, a la Abogacía Nacional y la comunidad estudiantil. Es decir que en la mejor disposición de que hagamos un ejercicio socrático, Profesor, de dialéctica, la mayéutica. la última obra que usted reimprime, que es El arte de la litigación oral, quienes han leído, y yo me he leído gran parte de las obras del doctor Canán, usted trae a colación la pirámide invertida del interrogatorio. Sí, ¿Qué es esto y para qué lo traemos a la República Dominicana? sí. Debo, con tu anuencia, hacer una ligera observación al introito que has hecho. El año pasado, yo presenté mi obra en 4ª edición, El arte de la litigación oral, a la que tú aludes, decretada bestseller. Y el próximo lunes, 3 de febrero, Día del Abogado, entonces yo voy a presentar ya mi obra número 20, que es el contrainterrogatorio, la pirámide invertida. El contrainterrogatorio lo defino en ese libro como una herramienta procesal reservada única y exclusivamente para los togados que realizan una investigación previa antes del juicio penal. Hablar de pirámide invertida es la capacidad que tiene un letrado litigante de contraexaminar a un testigo adverso. Es decir, Fiscalía promueve un testigo a cargo, el clásico testigo de la corona. Entonces el letrado defensor técnico tendría que practicarle la pirámide invertida a ese testigo a cargo que promueve el órgano acusador público. El testigo es interrogado, el testigo es contrainterrogado, el testigo es sometido a un redirecto y a un contrainterrogatorio. Es una herramienta procesal apoyada en una lluvia de preguntas sugestivas que procuran desmeritar las expresiones de ese testigo. Esa pirámide invertida implica que el abogado reingenierizado, el abogado litigante de la posmodernidad, que se apoya en los estándares internacionales, porque ahora la abogacía penal está estandarizada. Hay unos estándares internacionales que nos conminan a todos. Fíjese, se lo dice un abogado análogo, perteneciente al circuito análogo, que tuve que convertirme en un migrante digital para subsistir en la era digital, con millennial y centennial, y evitar que la era robótica de la inteligencia artificial nos aplaste. Es decir, que el contrainterrogatorio es la herramienta más mortífera y peligrosa a la vez, porque no siempre se debe interrogar un testigo. Ese abogado que asume la defensa técnica de un encartado tiene que tener la capacidad de entendimiento de que si el abogado no conoce las respuestas, es preferible no preguntar. Ustedes recordarán todos
a Samuel Lewis, autor del bestseller Sala de Jurados, que luego de 35 años de ejercicio en la Corte Criminal del Distrito Sur de New York, Samuel fue designado juez de esa Corte Criminal, que llegó a salvar 790 ciudadanos norteamericanos de la silla eléctrica. Él decía que el contrainterrogatorio es un arma en ocasiones más peligrosa que el propio homicidio. Entonces, el abogado, cuando hace una pregunta sugestiva que es cerrada, ha de suponerse que ese abogado contrainterrogador debe conocer la respuesta que él quiere que los jueces escuchen. Entonces se convierte en un arma nuclear que te puede explotar en las manos si no se le da el uso adecuado. Fíjate que el principio, uno de los principios de oro de este sistema acusatorio adversativo es el principio de la contradicción. Entonces todo debe quedar bajo la férula de ese principio de contradicción. Y ese testigo de la corona que el órgano acusador promueve, bueno, se interroga, se contrainterroga, se somete al redirecto y se somete al recontra. Pero el testigo se habilita. Entonces fíjate cómo el contrainterrogatorio como herramienta procesal nos dice a todos que si Gustavo de los Santos Coll es mi adversario en el foro penal, Gustavo como acusador público y nosotros como defensa técnica, si yo logro impugnarle un testigo a cargo al órgano acusador público, hay herramientas para que tú rehabilites ese testigo. La rehabilitación de un testigo que fue sometido a una prueba de refutación y se impugna. Entonces, profesor, es una herramienta poco estudiada. Se lo digo con claridad meridiana. Un porcentaje muy mínimo de la abogacía que ejerce penal le ha dedicado el tiempo a este tema. Pero yo quiero hacerle una pregunta en ese contexto. Sí, señor. Ahora se está usando que a los testigos, o los digamos así, los imputados, se les llevan en masa, se les pellizca en sus bienes, en su familia, en lo que sea, y se les combina a declarar en contra. Un imputado... Eso no es ciencia. Y me preocupa. Sí. Pero es una práctica. Es una práctica aviesa. Pero yo digo, una es práctica, testigo, partiendo del olimpismo de interpretar lo que sea, como decía Napoleón, dame aquí los jueces napoleónicos, dame aquí la ley, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Porque se podía interpretar lo que sea. ¿Puede un imputado, un coimputado, un cómplice, ser testigo en un proceso y tener un quantum probatorio, es decir, un valor probatorio real? Fíjese. Porque preocupa. Sí, comprendo perfectamente, Manzano y el resto del equipo. Hay una sugerencia que siempre hago, y es que los estudiosos del derecho y los estudiantes deben dedicarle más tiempo a estudiar la jurisprudencia que la propia norma. Bien. Porque cuando el letrado investigador se adentra en el estudio sistemático de la jurisprudencia, logra el ejercicio interpretativo de la epistemia. Es decir, un concepto es la ley y otro concepto es la norma, pero son distintos. De ahí que, como sugerencia, siempre insisto en la necesidad de que se profundice más en el estudio de la jurisprudencia. El testigo es un sujeto que sobre la base de la capacidad sensorial
comparece a un foro penal a decir lo que vio, lo que escuchó o lo que pudo haber olfateado, porque hay clásicos del testigo invidente, del testigo ciego, que a través del sentido del olfato, entonces identifica un fáctico descrito. Entonces, esa práctica aviesa, corrompida, de extorsionar testigos, chantajear testigos, evidentemente es el producto de un vedetismo posmoderno y una descomposición a niveles extremos que se asienta en la República. Grave. Grave. A usted le preocupa y a otros le preocupa porque eso va evidentemente prostituyendo la esencia de lo que es el comportamiento ético. Eso no es ciencia, evidentemente que no es ciencia. Fíjese que la sabiduría, distinta a la inteligencia, la sabiduría se puede adquirir sobre la base de 3 métodos. Los filósofos dedicados a la contemplación, y algunos dicen que en esta era posmoderna ya la filosofía no ocupa la posición cimera que ocupó en épocas pretéritas, porque ahora se habla de tecnologización, ahora se habla de psicología, ahora se habla de tecnología. Anteriormente hablábamos más de filosofía. La filosofía es contemplación, la filosofía es reflexión. Entonces, sabiduría, ¿cómo se adquiere la sabiduría? A través de 3 métodos. A, la reflexión, que se plantea que es el método más noble. B, la imitación, se dice que es el método más fácil. Y se adquiere también sabiduría a través de la experiencia. Y se dice que la más amarga de las 3 es la experiencia, porque a veces se viven procesos aciagos. Entonces, espacio como este constituye, sin lugar a ser hiperbólico, un espacio como este es una herramienta idónea para que continuemos la práctica académica y contribuyamos a que ese vedetismo procesal que impera en la isla y esa práctica odiosa, anticiencia, antiética, fíjate que la declaración de ese coimputado es un medio de defensa, no es un medio de prueba. El clásico coimputado que extorsionado, acorralado, pisoteado por un fiscal que le dice: si tú no dices lo que yo quiero escuchar, te voy a imputar, te voy a acusar, te voy a quitar tu patrimonio. Entonces viene ese sujeto y arrastra a otros. Pero es un medio de defensa. Porque entonces ahí viene, es individual. ahí Sí, viene lo que los colombianos llaman la capacidad de razonamiento probatorio que debe tener el juzgador. ¿Cómo razona un juez? Ahí yo añado, maestro, para seguir en el contexto, incluso se me quedó una idea posterior sobre el contrainterrogatorio, a partir de la pregunta que le hace Manzano y que usted, de manera bastante profunda, da una respuesta atinada. Pero yo quiero añadir lo siguiente, y es la condición del delator, que es más o menos el ejemplo que pone. Exacto. Es decir, ese coimputado que de manera interesada en su situación desea, entre comillas, aportar al proceso y pasa a ser, a nuestro juicio, un testigo degradado. Es decir, el sistema de valoración que el juez debe tener en relación a ese coimputado no es el mismo que un testigo
del hecho, pero que no participó. Exacto. Son dos cosas totalmente diferentes. Incluso la jurisprudencia, tanto constitucional, latinoamericana, hay doctrinarios incluso que califican, Manzano, a ese delator, lo comparan con una fuente en materia de investigación. Usted que conoce del tema, una fuente en materia de investigación, el primer principio, cuando usted como investigador comienza a tener contacto con una fuente, el primer criterio que usted tiene para usted tratar de sacar el mayor provecho de esa fuente es el siguiente: las fuentes no son confiables. No son confiables nunca. Es partiendo desde ahí, a partir de ese de esa inferencia, entonces tú dices, vamos a trabajar. Entonces, el testigo delator es una especie de fuente. Y más allá de un testigo del hecho que no participara del proceso, de manera obligatoria tiene que estar conectado con elementos de prueba. Es decir, tú lo que vas a sacar la información. No, totalmente. Dices. No, Claro. espérate. Y para tú darle un valor, tú decirle, ok, mire, ¿qué es lo que usted sabe? Exacto. Y ¿Qué usted después que te da toda la información, tú inicias un proceso de comprobación de esa información. Para tú, a partir de ahí, decidir qué sistema de valoración a ese testigo tú vas a utilizar. Porque parece salvarse, dice que él vino con Colón en el Totalmente, barco. exactamente. Mira, Totalmente, perdón, Evelyn. Y ya concluyendo y a retrotraer un poquito, pero para seguir avanzando, el tema del contrainterrogatorio como arma letal en ese proceso que dice el maestro. Mira, es tan delicado el uso del contrainterrogatorio que a veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles los abogados en ejercicio. Y yo sé que, por ejemplo, ustedes que están en este momento en casos de corrupción administrativa que se están ventilando recientemente, muchas veces tú, de manera estratégica, yo sé que te ha tocado a cada uno de ustedes y al maestro le ha tocado el momento, de que un testigo a cargo de la fiscalía lo interroga y tú quedas complacido con el interrogatorio, entendiendo de que no ha conectado en forma alguna con las evidencias que se han presentado y por ende el testigo te favorece. No afecta tu teoría de caso. Entonces, Sí, en ese escenario, ¿qué tú decides? No contrainterrogar. No contrainterrogar. Pero entonces tú tienes la presión del cliente. Ay, Tienes la presión del cliente que te dice, y tú no lo vas a preguntar nada. Mi abogado se quedó callado. Mi Yo pasé- abogado se quedó callado pasé y un no sabe. vergonzón. La Y teoría del codo. Exacto, y no sabe que ese silencio procesal, al final del camino, tú estás entendiendo de conformidad con tu criterio que le favorece a tu cliente. Entonces te ves en esa lucha, porque déjame decirte, en estos casos de corrupción administrativa, tú estás frente a personas que son entes pensantes y muchas veces hasta con más sabiduría que tú, Claro. en un momento determinado. Entonces tienden a cuestionarte de una u otra forma. Entonces esa es la dura realidad muchas veces de nosotros los abogados litigantes. Y cierro ya con el comentario del testigo delator. Adelante, Evelyn. Acotar un solo detalle a lo que Gustavo comenta es que ese sistema de valoración, desde mi experiencia, está tan delimitado en la norma que inclusive el propio código refiere que cuando el testigo ha tenido un acercamiento o un contacto previo a la audiencia en la que va a deponer, el juez debe valorarlo con esa reserva. Wow. Con esa reserva. Entonces, digamos que cuáles serían las discusiones o la fuerza probatoria de un testigo que ha participado, que está como imputado en una acusación, pero que también en base, aún más lejos nos vamos, en base a un acuerdo para beneficio propio y excluirse o menguar su condición de imputado, sirve de prueba en el propio proceso. Sí, todas esas son situaciones que deben tenerse en cuenta y creo que van a marcar un camino diferente a partir de ahora en nuestra jurisprudencia y en nuestro sistema. Bueno, de manera pretoriana eso va a tener que fijarse, esa valoración. En algún momento va a tener que ser un precedente vinculante la forma en que se van a valorar esos testigos como pruebas. Sí. Edison. Bueno, yo creo que después de los comentarios de todos ustedes, ¿verdad? Tú tienes derecho, tú tienes derecho. Comentario, ¿no? Ha sido comentario a la entrevista de que debemos aprovechar el tiempo con el profesor y como honesta, ¿verdad? O sea, que nosotros no debimos opinar aquí. No, tenemos que dejar que hable el que sabe. Bueno, Ustedes me excusan. Yo hago preguntas y anoto. No lo hubiera dicho antes. No, profesor, pero fíjese. Ustedes son letrados muy competentes Gracias, todos. gracias. Todos. Gracias. No, lo que quería introducir el debate para que usted nos aclare es que, bueno, de entrada, la declaración del coimputado está arreglada.
Sí, eso está arreglado. Está arreglada. Es decir, que no estamos diciendo que que la declaración de un coimputado viene siendo algo foráneo, algo que el código no previó. Está arreglado, pero como bien dice Evelyn, el asunto de la valoración del juez, el juez debe olfatear que, como usted apunta, él está utilizando un medio de defensa en su favor. Un medio de defensa. Pero obviamente que debe ser corroborado con otros medios de prueba y todo lo demás. Eso. Pero sí está arreglado. Entonces, como apunta Gustavo, son dos cosas diferentes, el delator premiado, testigo de la corona, que el coimputado colaborador. Porque se supone que el delator premiado es beneficiado con un criterio de oportunidad. Por eso desaparece en un momento su condición de imputado y se convierte en función del criterio. Y en el caso de nosotros solamente está arreglado para los casos complejos. Solamente para los casos complejos. Entonces se convierte en testigo de la corona o delator premiado y aquí aún así el juez, para valorarlo, debe tomar en cuenta de que se trata de un testigo de la corona. O sea, aunque haya pasado por ese rigor procesal para convertirse en un testigo de la corona, el juez debe tomar en cuenta cuál fue su origen, que fue un participante quizás de la actividad delictiva. Pero, para que usted ya tome el escenario, agregar algo. Usted refirió ahorita a que en un contrainterrogatorio es importante la refutación. Los abogados siempre entendemos que el quantum probatorio tiene un límite, es decir, lo que usted oferta hasta un punto procesal es lo único que debe verse en el juicio o en cualquier etapa probatoria o procesal. ¿Qué ocurre? Excepcionalmente se ha entendido o hemos escuchado, aunque no se maneje muy bien en la práctica, aquello de la prueba de refutación. Una prueba que no fue quizá propuesta en el quantum probatorio de ninguna de las partes, pero que el testigo en escena contradijo un hecho y tú tienes la refutación en la mano mediante un medio de prueba que tú puedes someter al debate, no para probar el hecho que se está causando, sino para probar la contradicción del testigo. Háblenos de eso. Sí. Profesor. Es un ítem clave el que usted ha aludido, porque como dijimos anteriormente, el testigo puede ser rehabilitado, pero el testigo actualmente, en la contemporaneidad procesal, el testigo ya no es objeto de una tacha. Recordaos que en el antiguo esquema procesal penal, Código de Procedimiento de Instrucción Criminal francés, napoleónico, inquisitorial, los testigos eran objeto de una tacha procesal. Hoy en día es distinto. Aunque en materia laboral todavía... Aunque en materia laboral podríamos decir que es una excepción, pero en la materia penal ya la tacha en desmedro del testigo no existe. Ahora bien, el letrado litigante que sabe que no tiene la capacidad de tachar un testigo, sí puede impugnarlo. Claro. Hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia, año 2006, marcada con el número 3869, que es un protocolo del manejo de la prueba en el contexto penal, donde ese litigante impugna a un testigo. ¿Cuál es el propósito? ¿Desmeritar al testigo per se o desmeritar sus expresiones? Es decir, el gran objetivo es desmeritar lo que él ha expresado en el tribunal. De acuerdo. Entonces, ninguna prueba se basta a sí misma. Ese órgano acusador público, ese fiscal que oferta una prueba con su debida pretensión, ese fiscal necesita el testigo idóneo en el foro para que ese testigo idóneo identifique y el tribunal pueda incorporar y autenticar. Entonces, ese testigo a cargo produjo una primera declaración en el ciclo investigacional
en el ciclo investigacional. En Colombia, por ejemplo, ellos hablan de el protocolo de indagación, investigación y juicio. Y tienen 2 etapas en el ciclo preparatorio, los colombianos, que es la audiencia de presentación de acusación y audiencia preparatoria. Ese testigo que presentó una declaración en la etapa de la investigación ofrece una distinta en el juicio. Entonces tú, como abogado defensor, impugna el testigo sobre la base de una prueba de refutación que no necesariamente tiene que ser para probar los hechos, sino para que los jueces escuchen que el testigo entró en el terreno de la contradicción. Fíjate que cuando el fiscal necesita más de 12 pruebas para probar un ilícito, cuando un fiscal necesita más de 12 pruebas para probar un ilícito, se sumerge en el terreno de la especulación. Entonces, No es tautología, es decir, muchas veces decir de diferentes formas. de diferentes formas. Pero, Fíjate, profesor, Sino teleológico. Sí. Profesor, Una cosa que la integral. interpretación teleológica. Eso es. Fíjate que el juez hace una interpretación histórica, el Claro. juez hace una interpretación teleológica, hace una interpretación política. ¿Cómo interpreta el juez en su rol de que la ley tiene un defecto, la ley tiene una laguna, la ley tiene un vicio, pero el juez está compelido a fallar? No puede omitir y dejar de fallar. Entonces, ya la ley, ya el juez no es la boca de la ley. De la época de Montesquieu, el príncipe de Secondán, ya el juez no es la boca de la ley. Como tampoco la teoría de caso constituye una prueba per se. Muchos fiscales nuestros se creyeron la historieta de que la teoría de caso de acusación constituía la prueba número 1 Bueno, de la que parrilla. leerla mucho, doctor. Y es una Leerla mucho eh, y decírsela mucho. Entonces hay que repetírselo. Claro. Entonces, la teoría de caso es una narrativa, es una cosmovisión, es una concepción que tú como fiscal tienes de lo que presuntamente ocurrió. es una versión. Es una versión. Es una versión. Entonces la defensa técnica construye una verdad procesal, porque ahora la verdad procesal que Julio Meyer, el argentino, dedicó más de 10 años a estudiar y a ponderar en la universidad, en la UBA, en Buenos Aires. Yo tuve el honor de estar allá con el maestro Zaffaroni y con Julio Meyer, donde insistían en que la verdad procesal ahora se construye. Y luego que tú construyes tu verdad procesal, tú la oralizas y tú la defiendes. Y esa verdad procesal, entonces tú la sometes al escrutinio del contradictorio. Y no tiene el tribunal que creerme a mí como defensa técnica, ni tiene que creerle al fiscal como acusador público. Fíjate, el juez penal a veces es más prisionero que el propio hombre o mujer que está juzgando. Porque el juez penal es un prisionero de la Constitución. El juez penal es un prisionero de la ley. Entonces, nosotros los abogados, que yo sostengo el criterio de que no somos auxiliares de la justicia, nosotros los abogados, nosotros somos partes interesadas. En esa tesitura, pues, seguimos construyendo todo este proceso de lo que es la gran verdad procesal, entonces, resumida en un fáctico, y los jueces penales harán el gran trabajo cuando se retiren a deliberar, si es colegiado y si es unipersonal, se retiran a ponderar
Pero profesor, probar es muy difícil en un juicio. Es que Una tesis. es que al juicio penal, tú como abogado litigante, tú nunca debes llegar a un tribunal penal a preguntar qué fue lo que ocurrió. Tú tienes que llegar preparado para saber lo que ocurrió y entonces optar por una defensa positiva, por una defensa negativa o por una tercera que no está arreglada, que es la profesor, defensa neutral. Pero profesor, escúcheme, mire, yo que he estudiado en el extranjero, el 80% de los testigos saben expresar lo que perciben, pero el nivel educacional del dominicano, cuando usted le hace una pregunta, responde otra, cuando usted quiere que él diga algo, dice otra, y a veces utiliza lenguajes que en el mundo jurídico no te lleva a la verdad. Y esa desconstrucción, lo que se llama la descomposición probatoria, muchas veces sufre. Entonces, ¿Cómo hacemos con ese testigo que usted le pregunta y que a veces desconoce decir lo que vio y lo que percibe? Fíjate, el ¿Qué derecho labor del cambió. juez? Porque a veces la justicia... Manzano, el derecho cambió y el mundo cambió. Pero ¿cuál sería el Yo escenario? tengo 40 años de graduado. Vengo del circuito análogo. Yo tuve que hacer un transfer, un tránsito y durar 2 años migrando digitalmente. El derecho criminal que yo ejercí en la década del 90 no es el mismo ejercicio de la contemporaneidad. Tú como defensor técnico, tú tienes un documento en el Vademecum que se llama Auto de Apertura a Juicio Oral. Y ese juez de control, ese juez de garantías, ese juez de la instrucción, te acreditó en el auto 3 testigos a descargo. Verbi gracia. Hay un testigo a cargo, hay un testigo a descargo y hay un testigo referencial. Tú vas a llegar al juicio de fondo con 3 testigos acreditados que son testigos a descargo, que van a declarar a favor de tu teoría de caso. ¿Qué debes hacer tú como abogado defensor? Tú tienes que sentarte con tus 3 testigos, tú tienes que orientarlos a ellos, tú tienes que decirle, yo necesito, y eso está arreglado, lo que tú no puedes es combinarlo para que distorsionen la verdad. Yo tengo una teoría de caso, de defensa, que voy a exponer en el tribunal. Yo voy a presentar a mi cliente como no culpable, una defensa negativa. Tú eres el testigo número 1. Yo necesito que tú conozcas mi historia, mi narrativa, mi teoría. No digas en el tribunal nada más de lo que yo quiero que tú digas. Inclusive, el profesor Julio Meyer nos dijo en la Universidad de Buenos Aires que a veces es recomendable que yo como defensor técnico 24 horas antes vaya con el testigo al tribunal. No todo ser humano reacciona igual ante un juez y ante un Cristo. Hay testigos que están finamente preparados. Yo hablo con ellos 24 horas antes y el día de la audiencia se descompensan. Blenden, como dicen los Entonces, americanos, ciegos. es importante hablar con ellos, prepararlos. Hay testigos que mienten por mantener un empleo, hay testigos que mienten porque recibieron una dádiva, hay testigos que mienten porque le temen La salvación a es una individual, posible profesor. vendetta. No es rodilla, Entonces, es una iglesia. Es un mundo hostil. Sigue siendo hostil el mundo del ejercicio caudaloso, lo que es el underground del ejercicio del derecho penal a profundidad. Maestro. Quiero que ustedes, por favor, con vuestra venia, con la venia de todos, me permitan, pues desde aquí, saludar al doctor Antoliano Peralta, que acaba de hacer acto de presencia. Maestro de toda una generación. Gracias.
Entonces, es un letrado. A mí me enorgullece ser su colega. Desde hace 30 años nos estamos tratando. Desde que yo era fiscal en el Distrito Nacional, con 31 años, el doctor Antoliano era un reconocido abogado en ejercicio y nos conocimos en esa época, en la década del 90. Es decir que... Con 32 años tenía. Se mantiene. Sí. Ay, ya. Bueno, vendrá el momento, estimado amigo Antoliano. Fíjense lo siguiente, quiero hacer ya con esta despedida al maestro Duarte Canaán, Que tiene que volver. el compromiso, porque ¿qué es lo que pasa? El maestro Duarte nos ha venido a hablar en principio de su publicación, ¿verdad? Sin embargo, el arte de la litigación merece que nosotros, es un arte. Hemos Y, no- aprendido y fíjense cómo todos nos hemos involucrado. Cuando Manzano ahorita hacía la pregunta, ya yo iba a intervenir a decirle, pero va acá en el contexto de cuando ese testigo desciende. Se aparta de esa verdad procesal. ¿En qué momento, en qué contexto yo lo rescato? Si en el contra, si en el recontra. Entonces, eso necesita mucho tiempo. Entonces, Claro. maestro, nosotros queremos hacer un compromiso para que usted vuelva y comparta con nosotros de 8 a 9 y media y sea, ¿verdad? Sí. De principio a fin. Yo no acostumbro a levantarme tan temprano porque yo estudio de noche y de madrugada. Entonces, tengo que descansar un poquito. Lo pasamos buscando. Oye, pero permítanme decir, el viernes 3 de febrero, Día del Abogado, vamos a poner en circulación nuestro libro nuevo, El Contrainterrogatorio, en una versión concordada, bestseller, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, en el salón principal, Avenida Bolívar, número 9, Gascue. 2,000 togados estarán presentes allí, Excelente. si Dios lo Yo permite. estaría ahí. Más 4. Seremos uno de ellos. La presentación de ese libro la hizo Francisco Manzano. Para mí un honor y un privilegio. El prólogo es del director de la Oficina de la Defensa Pública, Valentín. Excelente. brillante jurista Así es. y ser humano mucho mejor. Las invitaciones de ustedes llegarán. Es decir que gracias por recibirme y yo haré el esfuerzo y me levantaré tempranito. Bueno, Una vez más. así es. El viernes 3 habrán 2,000 abogados más 4. 2004. De Legal Radio. Así que muchas gracias al maestro Duarte Canaán y hasta la próxima con él. Escuchas Legal Radio.